Tuto, gracias por la espera. Este panorama es complicado, la política se viene complicada y creo que esta es la última posibilidad que tenemos de enfrentar una elección buscando un cambio en esto, porque si gana el movimiento al socialismo, esto va a ser Venezuela, va a ser Cuba, va a ser un país de Centroamérica, podemos hablar de Nicaragua y esta cosa, y nos vamos a quedar sin democracia, ¿no? Totalmente, tienes toda la razón, Carlos. Tú sabes que yo soy obsesionado y hace 20 años me decían, ¿qué tanto tiene Tuto con Chávez y por qué va a Venezuela? Bueno, porque sabían que eran parte del mismo proyecto. Aquí Chávez pagó la campaña 2005. ¿Te acuerdas del programa Evo Cumple? ¿Te Sí, señor. acuerdas? Recuerdo en Unitel que la bomba que puso George Peter Navas Zurita era pagada Ujú. por el gobierno venezolano, ¿no? Sí, Y con señor. Arce de ministro. Y Ujú. hoy día se horrorizan porque una vagoneta de Evo había sido de PDVSA. Dios me salve, pero si Venezuela aquí hace lo que le da la gana hace Claro cuánto que sí. tiempo y los cubanos también. Y no cabe duda que este 2025 llega el tercer siglo de vida republicana y es la última oportunidad para entrar a ese tercer siglo de vida como nación libre y soberana, con democracia, libertad, respeto a la propiedad, con libre expresión, o convertirnos en un integrante más del club o de la tríada, de la trica, de las tiranías trogloditas totalitarias de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ujú. En Venezuela está eso en curso, yo sigo trabajando en ello, como tú sabes, vamos a hacer varias actividades en Europa, vamos a ayudar a hacerlas y alguna en Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que en Venezuela la oposición en dictadura, sin tener esto que yo tengo, María Corina no tiene una entrevista en un medio de comunicación hace 10 años, ganamos por 37 puntos en dictadura Sí, y señor. resulta que con dos servilletitas, que son meros anuncios, Maduro dice, la Corte Electoral sin actas, porque las actas las tiene María Corina, dice, ganó Maduro y dice lo mismo los jueces. O en Nicaragua, yo lo vi de cerca, cuando Ortega, porque las dictaduras aprenden, en Bielorrusia, Lukashenko comete un error. Mete preso a Sergei, el candidato, Sí. y queda Sviatlana, la esposa, que entra de candidata y le gana. Entonces el tipo tiene que reprimir y matar. ¿Qué aprende Ortega de esa lección? No hay que dejar ningún candidato viable. Los encarcela a Maradiaga, a Chamorro, a Cruz, a todos mis amigos. Sí, señor. Los ha despatriado, les ha quitado pasaporte. Sergio Ramírez, el icónico escritor, Claro. ex vicepresidente Ortega, todos liquidados. Esa es la receta. El No hermano de cabe duda de que Ortega. El el hermano de hermano de Ortega. Ortega en arresto domiciliario porque Claro. la perversa de Rosario, la esposa, y el hijito que es el sucesor, vienen y se quieren agarrar. Yo estoy consciente de que lo que viene el próximo año es la batalla final por determinar si vamos a ser un país con democracia, con libertad, abierto a los mercados, capital mundial de batería de litio, con estabilidad, con dólares, resucitando el gas, con instituciones independientes, sin narcotráfico, sin corrupción, o un satélite corrupto, degradado de las tiranías del Caribe a la Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo estoy convencido de eso hace mucho tiempo. Tú sabes bien que el MAS en su momento tenía viento a favor, porque Ujú. con el gas que les dejamos certificado, con los gasoductos que heredaron, con los contratos que recibieron, con el IDH que otros legislamos, ellos se oponían a esto, abrían dos válvulas, recibieron plata y para mí era frustrante, la gente no entendía que el MAS ha nacionalizado, no han nacionalizado nada, sí, aquí BP, Petrobras, Claro, Total, por lo que están supuesto. haciendo es tirándose la plata sin reponer reserva. Ahora la gente se da cuenta, el MAS es minoría, pero Venezuela te ha demostrado que aún siendo minoría por 37 puntos hay forma de robarse esto. Sí, Por eso señor. el trabajo tiene que incluir esta tarea titánica que hicieron Magalí Meda y la gente de María Corina en el control electoral. Hay que hacer una suerte de tres paralelo, limpiar el padrón. Hay muchas tareas por hacer y no cabe duda, Carlos, de que el 2025 es un punto de bifurcación histórico. Pero O se está, Bolivia entra a ser Venezuela-Cuba o es una Bolivia libre y democrática. pero se está entendiendo esto, la oposición está trabajando como se debe o todavía, porque los veo a todos muy, muy movidos políticamente. Te veo a vos moviéndote, lo veo a Carlos Mesa moviéndose, a Samuel Doria Medina. No sé si meterlo ya en este grupo a Manfred Reyes Villa porque parece un vector independiente, él sabrá cómo lo va a hacer. Al final de cuentas es muy populista Manfred Reyes Villa como para meterlo en un equipo de gente con proyectos. Pero los veo
Me pareció interesante la ida a ver a Luis Fernando Camacho. Las tres figuras han ido a visitar a Luis Fernando Camacho y les pregunto, ¿Chonchocoro es la puerta de entrada para hacer política en Santa Cruz? No, es para no olvidar a quien es un gobernador regional electo por Santa Cruz con mayoría aplastante y un símbolo nacional. Yo creo firmemente que la gente que ha dado gran servicio al país, y Roger Pinto, Bakovich han perdido la vida perseguidos. Si algún día yo tengo algo que hacer, la medalla al servicio público se llamará Bakovich y la medalla al valor parlamentario se llamará Chonta Pinto. Los héroes solo mueren cuando se los olvida y los presos solo quedan encerrados cuando se los olvida. Y creo que lo de Camacho, la gente no entiende la dimensión que tiene. Uno ve abusos, ha visto muchos abusos, pero a un gobernador electo llevarlo a otro lugar. Tú sabes, en Argentina, yo los explico en argentino, sería concebible que Macri a la hermana de Kirchner lo hubiera sacado de esta provincia sureña de Santa Cruz y lo hubiera llevado a la punta de la cordillera de los Andes en el norte, ¿no? Es inaudito. Lo que pasa es un factor clave en Santa Cruz. Como también me parece que es importante, hay muchos elementos jóvenes. Yo, Carlos, estoy hablando, yo tengo una práctica, no soy amigo de especular y manejar nombres, de que hablé, no, hablo con gente, a veces levantan el mío en vano, he visto no sé qué dirigente de un partido, decía, hablé con Tuto, cuando habrá sido. Samuel Doria decía, hablé con gente de Tuto, la verdad que no he hablado. Sí, converso con muchos otros, voy a seguir conversando. Y yo creo que hay que trabajar en esa dirección y también recordar el aporte de gente que ha dado mucho por la lucha de la autonomía, que ha estado en la cancha, que ha dado la batalla, gente joven que se está incorporando a la batalla. Creo que todos deben ser incluidos, pero no debe haber exclusiones. Y yo creo que hay la oposición democrática, con los que sabemos que la hacemos, los arcistas y los evistas. Y hay algunos opositores, vamos a ser francos, y en el camino se irá develando, o que son arcistas encubiertos o evistas encubiertos, allá ellos. El país necesita una alternativa al MAS, a la yunta saqueadora de Evo y Arce, Pero sin comparación ni distinción. ahí corresponde la pregunta obligatoria, ¿la unidad posible o la unidad de todos que después no te garantiza un gobierno decente? No, la unidad máxima posible, y yo creo que la tarea es tan grande que debemos tener una premisa clara. Creo que no va a haber una labor que sea más difícil que la del gobierno que se avecina el Sí, señor. 2025, porque no va a ser una transición donde había reservas, donde había gas, donde habíamos condonado las deudas, donde habíamos hecho la Defensoría del Pueblo, normales, democráticas, no. Bolivia está en el colapso económico, la destrucción institucional, sin gas, el litio, que es la promesa que nunca se cumplió. La tarea que hay que hacer es enorme y requiere una gobernabilidad que en el pasado, ¿cómo se daba, Carlos? Se daba cuando había partidos que se han perdido y donde había línea y orden. Y cuando Banzer y Víctor Paz acordaban un programa para salvar a Bolivia, se hacía. Y cuando Banzer y Jaime Paz acordaban un programa para encarar actividades dejando atrás las diferencias, pues se hacía. Creo que hay que aprender, eso se ha perdido. Hoy día me duele ver cómo era inconcebible. Disculpa, había algunos nombres que no eran muy queridos, pero hay que recordarlo. Era inconcebible que Fernando Kiefer de ADN, o Polilla López del Miro, Gastón Encinas, o Edil Sandoval del MNR, digan en su momento, si no me das esta comisión o esta cosa en el Parlamento, me voy al otro partido. No, eso no había. Se ha perdido hasta la ética. El transfugio antes era vergonzante, era repudiado por la sociedad. Hoy día hacen ostentación, se van a un hotel en La Paz a decir, me eligieron con Camacho, con Mesa y ahora me voy aquí con no sé quién, y votan por la ley del oro. Es una vergüenza. La descomposición y degradación ha tocado fondo y es evidente que lo que tú dices es central. Yo creo que el liderazgo con credibilidad y capacidad para encarar esta tarea requiere tener la gobernabilidad y la confianza de un parlamento que responda, porque si no, ojo, mi ley, ¿cuál es el problema de su sistema? Solo una parte del parlamento se renueva y cada día está sufriendo que veta la ley, que no le vetan, que el gasto universitario, que el gasto de pensiones, lo veo, lo sigo, hablo todos los días y no tiene. La ventaja de nuestro sistema para la tarea de reconstrucción democrática, de salvación económica, que es titánica y gigantesca, es con máxima gobernabilidad y cohesión absoluta, donde yo creo que eso de decir, hagamos feudos confederados, tú toma tu bancada y no, va a ser para frustrar a la gente. Se requiere organicidad, gobernabilidad
para hacer esta tarea. Eso se seguirá conversando. Y de Santa Cruz en particular, si a mí me preguntas, el Camacho sí es un símbolo, que ha sido símbolo de 57 días, de 21 días de lucha contra el fraude y de 36 días de lucha contra el censo. Hay muchos otros valores también allá. Y yo nunca voy a menospreciar, y yo sé que a gente quizás le duela lo que voy a decir, que la autonomía, porque Santa Cruz tiene la virtud de que cuando lucha por una causa regional, hace que permee a todo el país. Regalías. ¿Quién fue el más beneficiado de regalías y de la lucha histórica de Santa Cruz y sus próceres? Tarija, sí, seguramente. Y en Santa Cruz nadie tiene envidia de ello. Es decir, no, está no, bien. Por supuesto que Y la autonomía y el IDH, te garantizo que Pando se ha beneficiado, y Beni más que Santa Cruz. El Cristo, el Cabildo del Millón, todo ese movimiento con mucha gente. Y hay que reconocer que Rubén Costa encarnó eso, y que ha dejado y que tiene un instrumento y que tiene un valor. Y yo creo que es, si vamos a mirar para adelante, yo a la gente le digo lo siguiente, Carlos: en el vehículo, súbanse, por favor, cuando entren, miren el retrovisor, así de chiquitito es. Miren la ventana de adelante, el parabrisas, 30, 40, 50 veces más grande, no sé cuánto será. El desafío es gigantesco, miremos hacia adelante. Yo sé que hay heridas que restañar hacia atrás, también estoy trabajando en ello, porque se requiere, mire, dejar de lado las diferencias. Yo cobrarle a la gente que, mire, a mí me enjuiciaron 7 años en juicio de responsabilidades, y ¿por qué no lo enjuiciaron a fulano, sutano? Se la vi. Ahorita la tarea que hay hacia futuro y el desafío es de tal dimensión que cualquier diferencia que hubiéramos tenido, que se hubiera tenido a nivel regional, personal, hay que dejarla atrás, hay que entrar con espíritu constructivo. Yo estoy trabajando y conversando así. No manoseo nombres, pido que no me los manoseen, el mío tampoco, porque yo creo que hay que trabajar en ello. Hay mucha gente que recorre canales y dice, yo la unidad. No, hay que hacerla con acciones y con gestiones. Yo las estoy haciendo. Y cuando algo esté listo, se lo anuncio. Así me gusta trabajar, y así prefiero hacer las cosas para Bolivia. El tema es que el próximo gobierno va a ser un gobierno que tiene que dar solución y punto de partida para otra cosa. Es un gobierno de transición, pero un gobierno de transición raro, porque tiene que solucionar cosas, porque el país necesita que le solucionen el desastre esto y convertir que lo que venga sea esperanza para la gente también, porque si no podés aplazarte y van a terminar votando por el que se fue. Así es, y eso lamentablemente en Nicaragua pasó. Claro. Cuando entró ahí, después de doña Violeta Chamorro, entró el innombrable de Arnoldo Alemán, que alguna vez en una reunión tuve que darle la mano y me la fui a lavar durante 2 días seguidos, un ser repudiable. Y volvió Ortega, y se quedó para siempre. Creo que nosotros tuvimos una oportunidad, el 2019, que se perdió la oportunidad. Se sacó a Evo Morales, sí, es verdad, se sacó a Evo Morales, pero la transición, porque no se hizo un punto de quiebre, no se hizo lo que se debería hacer, era un gobierno de transición, fue un error la candidatura, como lo dije en su momento, y está bien, pasó. Pero yo siempre digo, García Márquez, cuando termina 100 años de soledad, dice, de los caribeños, menos mal que no somos, dice que los pueblos condenados a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Pues bien, tuvimos una oportunidad, se sacó a Evo Morales. Él ya tenía todo listo para quedarse, y si se quedaba en el poder, hoy día estaríamos todos presos y tu programa cerrado. Está bien, hay una segunda oportunidad sobre la tierra, no la desperdiciemos, que para mí es la segunda y la última, y que debemos trabajar. Discrepo ligeramente de lo que dices que es transición. No, para mí es un punto de quiebre y bifurcación histórica lo que se viene. Si es que estamos a la altura del desafío, porque si respondemos con meros parchecitos, como fue la transición 2019, claro, la añoranza del MAS y su capacidad de resistencia, ahí sería otra vez la segunda transición fallida y perder la segunda oportunidad que Dios nos da sobre la tierra. Hay que usarla. Para mí hay que ser un punto de quiebre, punto de bifurcación, cambio de rumbo total y absoluto, que todos estos sinvergüenzas rindan cuentas ante justicia independiente. El zángano cobarde de Evo Morales todo el día se queja y no va donde los fiscales que él nombró. Su ministra de Justicia es y tiene miedo. Y yo aquí he peregrinado por todas sus fiscalías, por su Corte Suprema, por todas sus salas, por todo su Congreso, y nunca he lloriqueado. Porque la otra cosa de este hombre, caramba, que es llorón. Tiene pánico de ir a la fiscalía. Todo el día llora, llorón, quewa, como le dicen aquí. O está con julepe, como diríamos por allá. Todo el tiempo vive con julepe.
es un punto de quiebre y yo creo que hay que entenderlo de esa manera y es un proyecto de una generación si entendemos la magnitud del desafío, no de una persona, porque no hay que repetir el error del personalismo, del caudillismo. Claro Es un que sí. proyecto que dé rumbo a una generación. Tú recuerdas que el doctor Paz, cuando estabilizó Bolivia en democracia, dijo, este no es un proyecto de un gobierno, es de una generación. Pues creo que la frase de él es pertinente para lo que se viene, si es que somos capaces de aunar esfuerzos, de privilegiar los enormes desafíos que se vienen, de buscar equipos con credibilidad, capacidad, y te quiero decir, Carlos, que una cosa que estoy trabajando mucho es en base de datos de talentos, porque el MAS ha castrado a una generación, Carlos. Lo que a mí, la vida, don Hugo Banzer y Jaime Paz me dieron chance de ser un muchacho de 28, 29 años que sea viceministro, que renegocie la deuda, que sea ministro de Hacienda, que haga el código tributario, que haga la reforma de impuestos, que haga la condonación de la deuda. Hombre, yo aprendí en la gestión pública gracias a mi país y gracias a que gente me abrió la puerta. Yo pregunto, hay gente hoy día de 30, 35, 40, 45, en los últimos 20 años, que han tenido la oportunidad de hacer gestión creíble, capaz, y sobre todo de manejar crisis, ni por asomo. Todo esto ha sido una gastadera. El cajero principal era Arce, pero rodeado de cajeritos y se gastaban toda la plata. Entonces hay que hacer hasta casi que una apertura generacional. Y si yo algo he apreciado y valorado, porque no hay que creerse predestinado, a mí gente me abrió la puerta. Enrique García, Charlie Turralde, cuando era un muchacho y la gente se asustaba y me pedían hasta permiso del menor para ir al Congreso. Me acuerdo, me decían por la cara de muchacho que tenía. Sí, hay que recuperar, incorporar a generaciones nuevas, hacer un proyecto que sea para una generación, que sea del futuro, que sea con Bolivia, con centros de inteligencia artificial, capital mundial de manufactura de litio, que el Oriente sea Paraguay 2, no la segunda versión de Paraguay, Paraguay por dos, porque tenemos la oportunidad del acceso directo al mercado de China. Ellos tienen, como están con Taiwán, tienen que ir a través de traders brasileños. Tenemos enormes oportunidades. Mi Carlos, con menos de 1% del gas, hemos hecho de Bolivia el corazón gasífero de Sudamérica. Con 25% del litio y con gente capaz, con ingenieros y no con cocaleros, hacemos de Bolivia la capital mundial de baterías de litio, con zonas francas, con propiedad popular. Tenemos que terminar, yo lo vengo diciendo, el discurso de que si es estatismo o si es mercado. No, la propiedad de los recursos naturales, del hierro, del mutún, del litio, del gas, acciones populares con tu registro orbital, Carlos Valverde, una persona, fondo mutuo, tú vas a ser el dueño de las acciones de las empresas para que de verdad sean del pueblo y no, como decía el MAS, que son del pueblo y era para la casta y la rosca azul dominante que ha saqueado el país. ¿Y cómo se llega a proponerle a la gente esto y que lo entienda? Porque ese es el primer escollo que hay que superar. Hay demasiada... Mira, Carlos, Evo Morales nos ha mentido mucho, demasiado, y hay poca propuesta de envergadura en la oposición. Y ese es un problema grave. sí. Bueno, Carlos, yo te puedo decir con satisfacción que ya voy en 17 universidades mostrando los cuadros, uno tras de otro, el diagnóstico, que fue porque a la gente joven, sobre todo, hay que explicarle. La gente joven, alguien que está en universidad con 20 años, 22 años, no ha conocido otra cosa. No. Piensa que Bolivia nació con gas, no sabe que hacer el gasoducto, certificar reservas y hacer las termoeléctricas en Brasil en los 90 fue un esfuerzo titánico, que lo hicimos muchos bolivianos y sobre todo Fernando Henrique Cardoso, el hombre más grande de Sudamérica, presidente brasileño que apostó por la integración, y yo lo venero a ese hombre y lo respeto como nunca, sigue vivo y bueno, ya está más difícil verlo por la edad, pero esa tarea se hizo y yo conozco, hemos trabajado con mucha gente. Carlos, yo he estado en Kenia, he estado en Uganda, he estado en Honduras, Guatemala, enseñándoles cómo condonar la deuda externa. Éramos el país icónico, ejemplo. Tenemos que hacer eso otra vez, tenemos que hacer lo del gas otra vez, tenemos que hacer lo del litio. Y claramente la gente joven, créeme, entiende bastante eso, entiende mucho eso, y hay una gran diferencia con la gente joven. Si tú le hablas con detalle, como les hablo yo, de la batería de litio, del cátodo, el ánodo de litio, la refinación china dominante, cómo hacemos acá para decirle a Europa, Estados Unidos, si no quieren depender de China, aquí está 60% del litio en Sudamérica, 25 de ese 60, 25 Bolivia, 23 Argentina, 11, 12 Chile, aquí vengamos a hacer las baterías de litio. El occidente del país, Carlos, donde Colombia va a llegar llorando mañana a jugar fútbol. Bueno, Colombia no tanto, los argentinos lloran más, ¿no? Cuando suben aquí a la altura.
No le gusta eso a las elecciones visitantes, le encanta eso a los centros de inteligencia artificial, a los centros de manufactura de baterías de litio. Alto, frío, seco, refrigeración y condiciones naturales, divinas, dadas por Dios, para hacer de Bolivia el centro de inteligencia artificial, el centro de las baterías de litio. Y cuando hablas de eso con la gente joven, se les abren los ojos, entienden, lo ven, conocen y tienen una esperanza de futuro, porque también uno escucha mucho de que no hay esperanza, que hay que irse, y si ven futuro, nuestra gente joven, tenemos una generación castrada por el MAS, yo no quiero otra generación perdida y exiliada como pasó en Venezuela. ¿Y cómo rompemos el estigma que ya tenemos? La gente mira a Bolivia como un país inviable o como un país no confiable. ¿Cómo haces para volverlo? Hey, te quedan 5 años, son 60 meses nada más. Se van muy rápido. Yo sé, Carlos, yo sé, y son 5 años donde hay que trabajar por 25. Claro. Hay que trabajar. Por eso es que yo hablo del momento de la transición, de los 5 años de la transición, para que el que llegue, ojalá nos haga el favor de cerrar la puerta desde afuera. Sí. No, y hay que cambiar de rumbo total. Pero a ver, Carlos, conociendo bastante el mundo, y te lo puedo decir por la experiencia de otros países, las elecciones generan un efecto sísmico noticioso en relación a un país. Y los ojos del mundo se posan sobre un país. Y si ven que en Bolivia hemos decidido enterrar esta decadencia, esta degradación moral, esta putrefacción ética, este saqueo económico, y cambiar de rumbo con línea clara, con liderazgo, capacidad, la gente va a responder, va a poner los ojos sobre Bolivia. Yo te puedo decir, yo he estado en China varias veces, en Japón, en Corea del Sur, me van a volver a invitar. ¿Sabes qué apodo me dicen? Dicen, ahí viene el de litio, dice, porque en Bolivia es como que nuestra carta de presentación. Para mí, tan o más importante es hacer del sector oriental un Paraguay por 2, porque eso también es sostenible. Pero no cabe duda que para el mundo es nuestra carta de presentación. Y eso en el pasado, créeme, Bolivia tenía muy mala imagen. En los 80s, default, no habíamos pagado la deuda, no había nada de gas, el estaño se había desplomado y se construyó una imagen que la elección argentina te muestra la oportunidad que existe. Yo no sé por qué en Argentina todavía el señor Milei no ha ido al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario a decir este es mi programa. Yo les decía, yo lo hice. Y Carlos, te lo puedo decir, la condonación de la deuda, cuando había que presentarla en el directorio del Banco Mundial y Fondo Monetario, siendo el primer país que estaba condonando su deuda multilateral, que solía ser sagrada, y con el Diálogo 2000, el Papa Juan Pablo II, Cardenal Terrazas, Monseñor Jesús Juárez, Dios mío, tanta gente que nos ayudó. Sí. Yo me fui al directorio, y en inglés, sí, yo sé hablar inglés, y tengo los cuadros, y es mi país, ¿por qué va a presentar el borrador? No, yo fui, y me querían condicionar con el impuestazo, le dije no, porque eso es ir en contracorriente de lo que es lucha contra la pobreza, un impuesto a la clase media, a los policías, después pasó lo que pasó en febrero de 2003. Pero créeme que con credibilidad, con capacidad, con Bolivia en el ojo del mundo, como está en alguna medida Venezuela, se puso en el ojo del mundo y hay una esperanza de cambio. Estamos trabajando para que el 10 de enero se respete la soberanía popular, aquí tendremos esa oportunidad. Nosotros seríamos lo que Venezuela es con su petróleo, nosotros seríamos con el litio, porque solamente ¿Perdón? Sí, Carlos, el litio es indudablemente por la tecnología. Yo le digo a la gente cuando salgo, hasta les hago aquí, bueno, me voy a embromar para las próximas universidades, les digo, apuesten ustedes cuántas baterías de litio tengo yo en mi mochila, les digo, ¿no? Aquí está el teléfono, así les voy dando. Bueno, y la gente, y les digo, adivinen, 5, 6, 7, bueno, ya pues, ya les doy el número, y no tengo auto, y no tengo nada. Ese mundo viene. El mundo de inteligencia artificial, el mundo cambió el 30 de noviembre de 2022. Cuando Messi jugaba contra Lewandowski en Qatar, yo estaba en un consejo asesor de una empresa, me llamaron unos días antes, me dijeron, ¿viste lo de ChatGPT? Le digo, caramba, no me embromes, pues México, ¿te acuerdas? México-Argentina, después Messi contra los polacos y estaban al borde de ser eliminados. Pero el mundo va a cambiar más a partir de esa fecha, en los próximos 5 años, en salud, en educación, en justicia, con inteligencia artificial. Tenemos la oportunidad de incorporarnos al mundo, pero raudamente, y es evidente que la tarea en 5 años es recuperar 20 años perdidos. Sí, lo es grande, es gigantesca, pero también la importancia de Bolivia en este mundo que te digo. ¿Cuál es nuestra carta de presentación? ¿Cómo decimos a la gente, quiero que haga aquí un centro de investigación artificial porque tengo el litio que le garantiza suministro seguro de que no se apaga nunca?
A ver, eso me lo contás en el otro corte. ¿Ya? Dale. Perfecto. Ya, dale. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.